En el magisterio ordinario, algunos pretenden que los papas puedan decir y enseñar cuantas herejías les plazca, mientras que en el magisterio extraordinario no. Como durante el Vaticano II y los papas que han venido después de Pío XII no han tenido proclamaciones solemnes, pues no hay magisterio extraordinario y entonces anchas Castilla. Cada uno puede decir lo que quiera y como le plazca. Cristo nuestro Señor al Papa le da la plenitud de los poderes. Y en el magisterio el Papa tiene la potestad suprema, él es el supremo maestro. ¿Dónde hace Cristo nuestro Señor infalible al Papa? A San Pedro. En la fe, he rezado por ti para que tu fe no caiga. Lo ha hecho infalible como maestro. ¿Cuál es el arma que Dios, Cristo nuestro Señor, da a su iglesia para resistir las asechanzas del demonio? La infalibilidad de Pedro. Solo a Pedro lo hace infalible, solo a él. Por eso él es el maestro supremo. Solo en él la fe no va a caer. Ni el auditorio, ni la persona que enseña, ni el modo en que enseña afectan a la realidad de la verdad enseñada. La fe, el depósito de la fe, es universal siempre. Como las verdades matemáticas, son universales. Se hace esta distinción radical entre el magisterio ordinario y el extraordinario, como si solamente el Papa comprometiese la infalibilidad en el magisterio extraordinario, pero no en el ordinario. Esto se lo inventaron básicamente después del Concilio Vaticano II para explicar todas las herejías que dicen los supuestos papas después de la muerte de su santidad Pío XII. Solemne y ordinario, al igual que la revelación pública, escritura o tradición oral, deben ser creídos con la misma fe divina y católica. No puede haber herejías en el magisterio ordinario. No sé de dónde se han sacado, por lo tanto, este divorcio radical de magisterio ordinario y de extraordinario, diciendo que solamente en el extraordinario solemne el Papa es infalible, pero no en el magisterio ordinario. Y Cristo no le dice a San Pedro, tu fe no va a caer cuando hables en el magisterio solemne, extraordinario. Así que cuando quieras enseñar una verdad, habla solemnemente. Cuando quieras enseñar errores, habla en magisterio ordinario. Hablar desde la cátedra, ex cátedra, es simplemente ejercer la autoridad de pastor y maestro supremo a la hora de enseñar las cuestiones de fe y de moral. El magisterio de Bergoglio ha sido quizás, de Francisco, ha sido quizás el magisterio más incómodo para los conservadores y tradicionalistas de la Iglesia conciliar, porque se dicen auténticas barbaridades. Es que como contiene herejías no es magisterio, ¿cómo que no? O sea, es que si contiene herejía, entonces lo que no puede ser es papa. Porque aquel que tiene un cargo en la Iglesia católica tiene el cargo para enseñar la verdad, porque cualquier oficio dentro de la Iglesia católica lo es para la salvación de las almas. En vídeos anteriores hemos estado explicando cómo un hereje no puede gobernar la Iglesia, no puede tener jurisdicción, pierde la jurisdicción cualquier eclesiástico que tenga, cualquier clérigo que tenga un oficio eclesiástico, pierde la jurisdicción propia del oficio por la herejía, que esto es lo que nos enseña su santidad Pablo IV en la Constitución Apostólica Cunes Apostolatus Officio. Veíamos cómo esta enseñanza del punto número 3 de la Constitución Cunes Apostolatus se ve reflejada en el Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 188, número 4, donde el derecho canónico de la Iglesia Católica nos dice que vacan ipso facto de sus oficios, cualesquiera que sea, si el clérigo apostata públicamente defecciona en la fe católica, vacan de sus cargos ipso facto en virtud de renuncia tácita, admitida por derecho. Y es que, como veníamos diciendo en los vídeos anteriores, el que teniendo que enseñar la verdad, porque solamente se puede gobernar para la salvación cuando se enseña la verdad para la salvación. El que tiene que gobernar y enseñar la verdad, al enseñar el error, renuncia a enseñar la verdad y pierde, por lo tanto, su cargo u oficio. Esto es lo que nos enseña Pablo IV en la Constitución Cunes Apostolatus Officio y luego queda perfectamente recogido en el Código de Derecho Canónico de 1917. Decíamos que herejía es la negación o duda pertinaz de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. No hace falta que la Iglesia me diga qué es herejía, basta con que la Iglesia me diga qué debo creer para que negar lo que debo creer sea una herejía. Es así de sencillo. Bien, cuando hablamos de todo esto y observamos que efectivamente la sede de San Pedro está usurpada
Normalmente muchas personas, o la mayoría de las personas, le llaman sede vacante, pero no está propiamente en la sede vacante porque hay alguien que está ocupando la sede de San Pedro, no está vacía, está ocupada por alguien que es a quien no le corresponde estar ahí porque está enseñando el error. Cuando se hablan de estas cosas que son tan lógicas y tan objetivas y tan patentes, una de las primeras objeciones o la primera objeción que se presenta es la infalibilidad papal y el magisterio. Se han inventado ahora, recientemente, después del Vaticano II, básicamente, que el Papa solamente compromete la infalibilidad papal cuando habla ex cátedra, y que hablar ex cátedra, bueno, esto no se lo han inventado, esto es lo que nos enseña el Concilio Vaticano I en 1870, pero lo que sí se han inventado es que hablar ex cátedra es solamente en el magisterio extraordinario y no en el magisterio ordinario. Por lo tanto, en el magisterio ordinario, algunos pretenden que los papas puedan decir y enseñar cuantas herejías les plazca, mientras que en el magisterio extraordinario no. En el magisterio ordinario pues, se pueden equivocar sin dejar de ser papas, en el magisterio extraordinario no. Y como efectivamente no ha habido supuestamente magisterio extraordinario después de la muerte de su santidad Pío XII. Algunos dicen que el último documento de magisterio solemne fue la proclamación dogmática del dogma de la Asunción por, su santidad Pío XI, por parte de su santidad Pío XII. Después no ha habido magisterio extraordinario, no ha habido magisterio solemne. El Concilio Vaticano II, por voluntad de Juan XXIII y luego que lo convoca, y luego de Pablo VI, es un concilio no dogmático. El mismo Juan XXIII dijo que era un concilio ecuménico porque no iba a ser dogmático, iba a ser pastoral. Ya me dirán ustedes si se reúne a más de 2000 obispos solamente para tratar temas de pastoral. Pero bueno, Juan XXIII dijo que era un concilio pastoral y no dogmático. Por lo tanto, como durante el Vaticano II y los papas que han venido después de Pío XII no han tenido proclamaciones solemnes, pues no hay magisterio extraordinario y entonces, como solemos decir aquí en España, anchas Castilla. Cada uno puede decir lo que quiera, como quiera y como le plazca, que en el magisterio ordinario pueden meter cuantas herejías y errores crean convenientes, que sigan siendo papas. Esto es una absoluta barbaridad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es magisterio ordinario y extraordinario y qué es la infalibilidad. Para poder entendernos, tenemos que comprender la realidad de la expresada en las palabras, el significado de las palabras, porque si no, caemos en el error de Guillermo de Ockham y los protestantes, que luego siguen la estela de Guillermo de Ockham, en el error del nominalismo que decía Guillermo de Ockham en el siglo XIV, un franciscano que fue excomulgado por su santidad Juan XXII, decía que las palabras son nombres, nomen en latín, nombres, son rótulos vacíos de significado, de realidad, no expresan una realidad, sino que cada palabra significa lo que cada uno quiera que signifique. Entonces, claro, si admitimos esto como hace Ockham y luego hace Lutero y todos los protestantes, porque está en la base filosófica del protestantismo, pues de esa manera llegamos a la situación que vivimos actualmente, en la que la realidad no es objetiva, las palabras no encierran una realidad y un significado objetivo y universalmente aceptado, sino que son lo que cada uno quiere que sea o lo que cada uno siente que son. De manera que una oveja ya no es algo objetivo. Oveja es quien se siente ser oveja. Y si nos encontramos, como casos en Polonia, donde hay granjas de humanos transespecies que se sienten ovejas. Pero bueno, esto es absurdo, claro. Esto pasa por negar la realidad y negar la objetividad de las palabras y la realidad que expresan, el significado real de las palabras. Pues, para no llegar a estas barbaridades, primero tenemos que entender qué es el magisterio, de dónde viene, qué significa, cuál es el origen de la palabra. Así, pues, si nos vamos al origen de la palabra, del término magisterio, lo vamos a encontrar en el latín magisterium. Magisterium es una palabra que está formada por dos términos, por dos partes. El término magister y el sufijo ium. Magister, ium. Magister es el maestro, el que enseña. Y el sufijo ium nos indica la relación con el término, ¿no? O sea, es un término que tiene que ver algo con la palabra de la que parte, con la raíz de la que parte. Por lo tanto, el magisterio es lo que está relacionado con el maestro, es lo que es propio al maestro. El magisterio es, por lo tanto, ¿qué es lo que es propio del maestro? Enseñar. Por lo tanto, cuando enseña, ejerce el magisterio, que es lo propio del maestro, enseñar. Enseñar. Según la materia que enseñe o que utilice el maestro para enseñar, pues vamos a tener maestros de matemáticas, de filología hispánica, filología inglesa, filosofía o química o física
dependiendo de cuál sea la materia que se enseña, que enseña el maestro, pues de qué verse, pues vamos a tener un maestro de una cosa o de otra, pero el maestro es el que enseña esa doctrina en concreto o ese contenido en concreto, ¿no? Dentro de la Iglesia, aquí llamamos, por lo tanto, magisterio. La Iglesia lo que enseña es aquello que que necesitamos creer para salvarnos, las verdades reveladas por Dios, necesarias creer para la salvación, porque la Iglesia ha sido fundada para la salvación, ha sido creada para la salvación. Cristo a su Iglesia le dio la triple potestad necesaria para la salvación, la triple potestad sagrada o sacra potestas, que es la de enseñar, santificar y gobernar, por ese orden. Cristo le dice a los apóstoles, antes de subir a los cielos, id al mundo entero a predicar el Evangelio a todas las criaturas, es decir, a enseñar las verdades reveladas, lo que es necesario para salvarse. ¿Y qué es lo que es necesario para salvarse? Como decía Cristo en el Evangelio, que te reconozcan a ti, Padre, y al Cristo que has enviado. O sea, reconocer a Dios, Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, lógicamente. O sea, reconocer que Cristo es Dios. O sea, esto es lo que necesitamos creer para salvarnos. Y esto tiene que venir Dios a revelarlo. Son verdades, por lo tanto, reveladas por Dios. Entonces, lo que tenemos que enseñar es en la Iglesia Católica es el conjunto de verdades reveladas por Dios, la fe. La fe, entendiendo fe como conjunto de verdades, porque como decíamos en vídeos anteriores, la fe tiene dos acepciones, el término fe, como virtud y como realidad. Como virtud, la fe es la virtud por medio de la cual asentimos ser ciertas las cosas que se nos dicen. Pues depende de quién me diga las cosas, pues tendré una fe u otra. Si quien nos dice las cosas, quien nos las revela es Dios, la fe entonces será divina, porque la fuente de la revelación, de las cosas reveladas, es Dios. Si quien nos revela las cosas o nos dice qué es lo que debemos creer para salvarnos es la Iglesia Católica, entonces la fe es católica. Si quien me enseña o me revela algo es un ser humano, la fe es humana. De hecho, a diario, continuamente, practicamos fe humana. Si yo voy a comprarme unos zapatos de piel y a mí el zapatero me dice que esos zapatos son 100% de cuero de vacuno, pues bueno, pues yo podré creerlo o no creerlo, pero si creo en lo que me dice, lo estoy creyendo, estoy asintiendo en lo que se me está diciendo, fiándome de lo que me dice otra persona, estoy por lo tanto creyendo con fe humana lo que me dice ese zapatero. Esta es la fe también que debemos aplicar a las apariciones y a las revelaciones privadas, porque todas revelaciones privadas de santos, ángeles, de Cristo nuestro Señor o de la Santísima Virgen, no es el Espíritu Santo el que le revela las cosas a la persona para que las transmita, que es lo que hacía con los autores de la Biblia, con los agiógrafos, que es el Espíritu Santo el que inspira. No, sino que ellos nos transmiten algo que han visto, son seres humanos que nos transmiten algo que han visto o que se ha dicho a ellos. Entonces, a la hora de creerlo, lo creemos con fe humana, no con fe divina, sino con fe humana. Bien, la fe como virtud, fe como realidad es un conjunto de cosas, el conjunto de verdades reveladas y que son necesarias creer para salvarnos, las verdades que Cristo entrega a su Iglesia. Pues, es necesario enseñar, predicar el Evangelio a todas las criaturas, enseñar, por lo tanto, el conjunto de verdades reveladas. Esa es la materia del magisterio, de la acción, de lo que está relacionado con el maestro dentro de la Iglesia Católica. Luego, después de enseñar, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando a guardar aquellos mandatos que yo os he mandado. Es decir, santificando por medio de los sacramentos y gobernando por medio de leyes, de los mandatos que yo os he dado. Le da ahí la triple potestad sagrada antes de ascender a los cielos a los apóstoles. Predicar, por ese orden, predicar, enseñar y gobernar. Predicar primero porque para yo pertenecer a la Iglesia primero tengo que abrazar la fe, tengo que haber aprendido las verdades que Dios me revela y la Iglesia me propone como tal. Una vez que las he aprendido, abrazo la fe y paso a formar parte de la Iglesia. Por el bautismo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y soy santificado por medio de los sacramentos. Y una vez que yo ya estoy en la Iglesia, entonces ahora el maestro que me ha enseñado y que me ha santificado ahora me puede gobernar. Solamente podemos gobernar a aquellos que están en el cuerpo místico, a aquellos que están en la Iglesia porque han abrazado la fe. Pues primero enseñamos, luego santificamos y luego gobernamos. Como digo, por ese mismo orden. Entonces, a Cristo nuestro Señor, al Papa le da la plenitud de los poderes, de esa triple potestad. El Papa es el
supremo, maestro y pastor supremo de toda la Iglesia. Él, por lo tanto, tiene que enseñar el depósito de la fe, tiene que enseñar las verdades reveladas, y enseñando las verdades reveladas es que ejercita de alguna forma el magisterio. O sea, el magisterio es la enseñanza de las verdades. Y en el magisterio el Papa tiene la potestad suprema, él es el supremo maestro, él es también supremo sacerdote, es el supremo pontífice. Como pontífice tiene la plenitud del sacerdocio como obispo, y además es el obispo que está por encima de todos los obispos, es el supremo pontífice. Y como gobernante, es el supremo gobernante, el gobernador. El gobernante juzga y legisla. Entonces, es supremo legislador para legislar y dictar leyes, y es supremo juez también para juzgar todos los casos y en todas las instancias. Por encima del Papa ya no hay ninguna instancia más que pueda juzgar dentro de la Iglesia. Él es la instancia suprema, el supremo juez, supremo legislador. Ahora bien, ¿dónde hace Cristo nuestro Señor infalible al Papa? ¿A San Pedro? En la fe, no en el gobierno ni en el sacerdocio, no en la facultad de legislar o de juzgar, sino en la fe, porque Cristo le dice precisamente a San Pedro el Jueves Santo en el cenáculo que su fe no va a caer. Es decir, Simón, escúchame, te estoy hablando a ti. Simón, escuchadlo los demás, me estoy refiriendo a él. Simón, Simón, dos veces, para que quede bien claro que se dirija a Simón y no a los otros. Y aquí que el demonio os está buscando para cribaros como al trigo. Os busca a todos, a los que estáis aquí en esta sala, que sois los cimientos de la iglesia, sobre la que voy a fundar mi iglesia. Os está buscando para cribaros como al trigo, para tambalearos y tiraros abajo. Pero yo he rezado por ti para que tu fe no caiga. ¿Qué es lo que no va a caer, por lo tanto? La fe. No le ha hecho infalible en el gobierno, no la ha hecho infalible en el Supremo como juez supremo, ni como juez ni como supremo legislador, lo ha hecho infalible como maestro. Yo he rezado por ti para que tu fe no caiga. Falere, el verbo falere es caer. Infalible es lo que no cae. He rezado por ti para que tu fe no caiga. Ahí lo hace infalible en ese momento el Jueves Santo en el cenáculo delante de todos. El demonio os busca para cribaros. ¿Cuál es el arma que Dios, Cristo nuestro Señor, da a su iglesia para resistir las asechanzas del demonio? La infalibilidad de Pedro. No le dice a los demás, todos, he rezado por todos vosotros para que no caiga vuestra fe. No, le dice solamente a Pedro, yo he rezado por ti para que tu fe no caiga, aunque el demonio se está buscando a todos. Solo a Pedro lo hace infalible, solo a él. Por eso él es el Maestro Supremo, solo en él la fe no va a caer. Y luego le dice, cuando vuelvas, o sea, porque me vas a traicionar, ¿no? Cuando vuelvas, cuando te conviertas, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿En qué? En la fe, en aquello que te he hecho infalible, en aquello en lo que no vas a caer. Entonces el Papa, por lo tanto, es infalible en cuestiones solamente de fe, que es lo que tiene que enseñar a la Iglesia, la fe recibida por Cristo. El magisterio, por lo tanto, es el modo no es la enseñanza, lo que está relacionado con la acción del maestro, con enseñar. Bien, se puede enseñar de diferentes modos o de diferentes maneras, de manera ordinaria o de manera solemne o extraordinaria, pero estos son modos al fin y al cabo. Vamos a poner un ejemplo para que quede bien claro esto. Cuando un profesor de matemáticas está enseñando las verdades matemáticas, la veracidad de las verdades matemáticas no reside en el aula que le escucha, en la cantidad de personas que le escucha o a quién dirija su enseñanza, sino que reside en las verdades matemáticas en sí mismo, que son universales y se cumplen siempre. Pero la verdad, la veracidad de las verdades matemáticas no reside en el auditorio. Un maestro que pueda enseñar, por ejemplo, en un aula, un maestro en una universidad, un matemático, maestro de matemáticas, que en un aula enseña todos los días a 100 alumnos, 50, 200, los que sea, de manera ordinaria, pues está enseñando de forma ordinaria. Sin embargo, sí, da una clase magistral de estas tan de moda últimamente, da una clase magistral a puertas abiertas en el salón de actos y acuden 80.000 personas, no solamente de la universidad donde él está, sino de otras universidades y partes del mundo. Ahí está ejerciendo la labor del maestro, está haciendo magisterio, pero está ejerciendo su magisterio de manera extraordinaria o de manera solemne, diferente a la manera ordinaria.
O sea, lo que hace que el magisterio sea ordinario o sea extraordinario es el modo en el que se enseña. Pero la verdad enseñada no se ve afectada por el modo. Si el maestro de matemáticas enseña a sus alumnos que la longitud en los triángulos rectángulos, la longitud de la hipotenusa, que es el lado más largo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de la longitud de los catetos, de los lados más cortos del triángulo, bueno, pues esto es el teorema de Pitágoras. Ahora bien, el teorema de Pitágoras es tan cierto desde antes de que Pitágoras lo formulase, en el siglo VI antes de Cristo. Hay quienes dicen que incluso ya los babilonios enseñaban el teorema de Pitágoras en el siglo XX antes de Cristo. Bien, pues el teorema de Pitágoras es una verdad matemática que se da desde siempre. Entonces, los hombres en un momento dado lo empiezan a enseñar. Pitágoras, vamos a poner que fuera Pitágoras el primero, que no lo fue, pero bueno, en el siglo VI empieza a enseñarlo Pitágoras, y esa verdad es tan verdad cuando la empieza a enseñar Pitágoras, como hoy en el siglo XXI, 27 siglos después de que la empezara a enseñar Pitágoras. Y es tan verdad cuando Pitágoras la enseñaba a los pitagóricos, a sus alumnos, como a día de hoy cuando se enseñan en todas las universidades del mundo a miles de millones de personas. O sea, ni el auditorio, ni la persona que enseña, ni el modo en que enseña afectan a la realidad de la verdad enseñada, no afectan para nada. O sea, el magisterio, al fin y al cabo, solemne u ordinario, no afecta a la verdad. Y si el Papa tiene que enseñar y la Iglesia tienen que enseñar la verdad revelada por Dios, el conjunto de verdades reveladas necesarias creer para la salvación, la fe, el depósito de la fe, es universal siempre. Como las verdades matemáticas, son universales. Son universales, aunque yo se las enseñe a una persona o a un alumno en clases privadas, particulares. Da igual, es una verdad universal. Es una verdad universal. Porque no existe una fe particular que el Papa pueda enseñar a una persona en concreto o a un grupo de personas en concreto. Porque la fe es el conjunto de verdades que debemos creer para salvarnos, reveladas por Dios. Pues, si debemos creerlas para salvarnos y nos las ha revelado Dios, las verdades son universales. Todos tenemos que creer las mismas verdades, indistintamente de que se digan a una persona o a varias o a toda la Iglesia universal. El ámbito no afecta a la verdad de la cosa que se enseña. Entonces, no sé por qué a día de hoy, pues bueno, sí sé por qué, claro, se hace esta distinción radical entre el magisterio ordinario y el extraordinario, como si solamente el Papa comprometiese la infalibilidad en el magisterio extraordinario, pero no en el ordinario. Esto se lo inventaron básicamente después del Concilio Vaticano II, para explicar todas las herejías que dicen los supuestos papas después de la muerte de su santidad Pío XII, porque así de esa manera puedo justificar que siendo herejes puedan ser papas porque sus herejías no son en el magisterio extraordinario, que es donde comprometen la infalibilidad, cosa absurda, como veremos a continuación, porque esto jamás lo ha enseñado la Iglesia. El Papa es igual de infalible tanto en el magisterio ordinario como en el extraordinario. Tanto habla es cátedra en el magisterio ordinario como en el extraordinario. Vamos a ver un poco ahora cómo efectivamente la Iglesia nos enseña que no debemos hacer esa distinción en el contenido, sino solamente en el modo. Ordinario, cuando se enseña de manera ordinaria; extraordinario o solemne, cuando se enseña de manera solemne, pero ambos tienen a Dios por origen. Y así vemos, por ejemplo, en la sesión tercera del 24 de abril de 1870 del Concilio Vaticano I, convocado y confirmado por su santidad Pío IX, en la Constitución Dogmática Dei Filius, el Vaticano I tuvo dos únicos documentos, dos constituciones dogmáticas, Dei Filius y Pastor Eternus. En la Constitución Dogmática Dei Filius, capítulo 3, en el que se habla de la fe, nos dice lo siguiente. Esta cita la podemos encontrar en el Denzinger, en el Compendio del Magisterio. En la numeración clásica del Denzinger es la 1792, 1792. En la numeración más actual de la Denzinger-Hunnermann, 3011. Nos dice la Iglesia que, ¿cuál es el objeto de la fe? Deben creerse con fe divina y católica. Acabamos de explicar lo que es la fe divina y católica. Fe divina, la que tiene por origen a Dios. Dios es el que revela las cosas. Fe católica, la que la Iglesia me dice que debo creer para salvarme. Pues con fe divina y católica deben creerse todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, es decir, en el depósito de la fe, en la revelación de la fe. La revelación de la fe es una moneda con dos caras. Palabra escrita, Sagrada Escritura,
palabra tradicional, tradición apostólica o tradición oral, lo que no pusieron los apóstoles inmediatamente por escrito, sino sus más inmediatos sucesores, los padres de la Iglesia, etcétera, ¿no? Tanto la tradición, la palabra escrita como la palabra tradicional deben ser creídas con fe divina y católica, es decir, tienen a Dios por origen. Y además dice, todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario universal magisterio. Solemne u ordinario están a la par. Solemne y ordinario, al igual que la revelación pública, escritura o tradición oral, deben ser creídos con la misma fe divina y católica. Si yo el magisterio ordinario lo tengo que creer con fe divina, quiere decir que tiene a Dios por origen. Si tiene a Dios por origen, Dios no puede ni engañarse ni engañarnos, y la Iglesia no puede engañarse ni engañarnos tampoco. Entonces, si el magisterio ordinario tiene a Dios por origen, no puede contener error ninguno en el magisterio ordinario. No puede haber herejías en el magisterio ordinario. No sé de dónde se han sacado, por lo tanto, todos estos, tanto en la Iglesia conciliar, que esto además es algo que dicen mucho, sobre todo los conservadores y tradicionalistas dentro de la Iglesia conciliar, hacer esta división, este divorcio radical de magisterio ordinario y de extraordinario, diciendo que solamente en el ordinario, en el extraordinario solemne, el Papa es infalible, pero no en el magisterio ordinario. ¿De dónde se han sacado ustedes esto, señores míos? Esto también es un grandísimo error que se enseña dentro de algunos grupos sedevacantes o tradicionalistas más extremos, como los que salieron de la fraternidad de San Pío X con la famosa resistencia de Monseñor Williamson, como puede ser el difunto padre Méramo o el padre Ceriani en Argentina o otros sacerdotes que salieron de la fraternidad de San Pío X, tradicionalistas, pero que nos dice que el Papa puede errar y cometer herejías, enseñar herejías en su magisterio ordinario, pero no en el extraordinario. O grupos como son los de Vaticano Católico, hermanos Diamond, en Estados Unidos, que enseñan lo mismo, que el magisterio ordinario no es infalible. Pero, señores míos, ¿de dónde se han sacado ustedes esto? ¿De dónde? Porque la Constitución dogmática de Filius del Vaticano I, que es concilio dogmático, ecuménico y por lo tanto dogmático, nos enseña que debemos creer con la misma fe el magisterio ordinario y el extraordinario, con fe divina, que es la misma fe con la que tengo que creer la Sagrada Escritura. Es decir, que tiene a Dios por origen. Pues si el magisterio ordinario tiene a Dios por origen, no me pueden engañar en el magisterio ordinario. No puede haber herejías en el magisterio ordinario. Eso es una falacia que se han inventado en el siglo XX. Y sobre todo, quien más hizo por, de alguna manera, promover esta falacia y esta herejía fue precisamente Ratzinger. Siendo teólogo, fue uno de los que más hizo por hacer este divorcio tan radical entre magisterio ordinario y extraordinario. Magisterio ordinario y extraordinario es el mismo magisterio. Es decir, es la misma enseñanza del magíster. Está relacionada con la enseñanza del magíster. El contenido es el mismo porque son cuestiones de fe y de moral. Lo único que cambia es el modo de enseñar. Puedo enseñar todos los días de manera ordinaria o puedo enseñar en una clase magistral de manera extraordinaria. Pero el contenido de la enseñanza sigue siendo el mismo. Y como el contenido de la enseñanza en la Iglesia, vuelvo a repetir, es la fe, el conjunto de verdades reveladas por Dios necesarias creer para la salvación, necesariamente es la materia de la enseñanza, es una materia universal. Es una materia universal. Entonces, no hace falta que el Papa se dirija a toda la Iglesia universal, como nos hacen creer todos estos conservadores, tradicionalistas y algunos sedevacantes. No hace falta que el Papa se dirija a toda la Iglesia universal. Basta que enseñe una verdad universal. Lo mismo que un maestro de matemáticas, al enseñar el teorema de Pitágoras, que es una verdad universal, obviamente la verdad del teorema de Pitágoras no se ve afectada por el modo en que es enseñada, ni por el auditorio, ni por la persona que lo enseña, ni por el tiempo en el que se enseña, porque las verdades universales son desde siempre, son eternas, son irreformables, son perpetuas, no cambian. Pues la fe no cambia, no hay una fe particular, no hay una fe particular. Esto que nos enseña en la Iglesia, en el Vaticano I, lo vemos además repetido luego también por su santidad Pío XII en el año 1950 en la encíclica Humani Generis. Precisamente, Pío XII, a esa encíclica, el título es muy revelador. El título de Humani Generis es una encíclica sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica. Falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina. Y aquí su santidad Pío XII
después de explicar que algunos teólogos a día de hoy están poniendo en tela de juicio el magisterio ordinario y que incluso para resolver algunas cuestiones se van directamente a la Sagrada Escritura a los padres de la Iglesia, obviando todo el magisterio ordinario de la Iglesia que hay de por medio, dicen, no, esto es una barbaridad. Y entonces Pío XII nos dice lo siguiente, en la encíclica Humani Generis de 1950, número 14, nos dice así Pío XII. Ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. Es decir, Pío XII se está quejando, lógicamente, está condenando esto. O sea, lo que nos está diciendo Pío XII es que las encíclicas, el magisterio ordinario del Papa, en el magisterio ordinario también se ejerce la suprema majestad de su magisterio, es decir, la suprema potestad del maestro de enseñar. Claro, por supuesto, en el magisterio ordinario también. Si es que lo tengo que creer con la misma fe divina, tiene a Dios por origen, señores míos, está al mismo nivel de fe divina y católica. Y luego continúa diciendo, además, Pío XII en el número 14 de Humani Generis. Pues son enseñanzas del magisterio ordinario para las cuales valen también aquellas palabras, el que a vosotros oye, a mí me oye. La mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya, por otras razones, al patrimonio de la doctrina católica. Claro, es que el magisterio ordinario trata de verdades de fe, trata de doctrina católica, entonces, por lo tanto, es infalible también ahí, debe creerse. Y continúa diciendo Pío XII, y si los sumos pontífices en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esta cuestión ya no se puede tener como libre discusión entre los teólogos. En el momento en el que el Papa zanja una cuestión en el magisterio ordinario, ya no se puede discutir, tiene que ser acatada. Y el magisterio es infalible y tiene que ser acatada con fe divina y católica. Es revelada por Dios, tiene a Dios por origen, porque el magisterio es la interpretación del depósito de la fe, la interpretación de la Sagrada Escritura y de la tradición oral, que solamente la pueden hacer el Papa y los obispos, porque solamente Cristo le entregó el Espíritu Santo a los apóstoles, a San Pedro y a los apóstoles, para poder interpretar, porque le dice, os enviaré al Paráclito, conviene que yo me vaya, porque os enviaré al Paráclito, que os recordará lo que yo os he dicho y os hará saber más cosas. Solamente a los apóstoles les da el Espíritu Santo para poder interpretar, recordar lo que le ha dicho, lo que les ha enseñado y más cosas también, poder interpretar el verdadero sentido de la Sagrada Escritura y de la revelación y de la tradición oral, de la tradición apostólica, la revelación pública. Solamente ellos y sus sucesores pueden, por lo tanto, interpretar. Entonces, si están inspirados por Dios para interpretar en el magisterio, el magisterio es igualmente también infalible, es también, debe creerse también con fe divina y católica, indistintamente de que sea ordinario o extraordinario. Y esto lo vemos tanto en, como hemos visto ya, tanto en el Vaticano I, Constitución de Filius, como en la encíclica Humani Generis de Pío XII, número 14, encíclica de 1950, que versa sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica. Claro, aquí Pío XII efectivamente está condenando esas tendencias que estaban surgiendo ya en el siglo XX de teólogos que ya preparando todos los cambios del Vaticano II, porque ya San Pío X nos dice en su encíclica Pax Christi que los enemigos han entrado en la Iglesia para destruirla desde dentro. Pues Pío XII ahora nos dice, ojo, que el magisterio ordinario está al mismo nivel que el extraordinario, que el solemne. O sea, que no me vengan ahora estos teólogos nuevos a poner en duda el magisterio ordinario. Esto es lo que nos está diciendo aquí Pío XII en Humani Generis. Por eso es tan gracioso que los conservadores tradicionalistas y algunos sedevacantes me vengan ahora con este cuento de que el magisterio ordinario puede contener herejías, porque solamente se compromete la infalibilidad del Papa en el magisterio extraordinario. No, vamos a ver. Cristo nuestro Señor le dice a San Pedro, yo he rezado por ti para que tu fe no caiga. Ahí le da la infalibilidad. No es que Cristo pida al Padre y no sabemos si se lo ha concedido o no, no, porque Cristo pide como un pontífice. Cristo es Dios, entonces tiene la misma voluntad que el Padre. En cuanto que Dios son una misma cosa, una misma sustancia, un mismo ser divino, por lo tanto la voluntad es la misma, la del Padre y la del Hijo, en cuanto que el Hijo tiene también voluntad divina, en Cristo hay dos voluntades, la humana y la divina, perdón, tiene voluntad humana. La voluntad humana está perfectamente unida a la divina en virtud de la unión hipostática. Por lo tanto, lo que Cristo pide al Padre,
es porque el Padre lo quiere conceder, porque tiene la misma voluntad. Y el Padre no puede negarle nada al Cristo de lo que Cristo pida, nada, no puede negarle al Hijo nada de lo que pida. Es cuando Cristo pidiendo concede. ¿Pero por qué pide? Pues porque Cristo es pontífice, al haber asumido la naturaleza humana, él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que hace de puente, el hacedor de puentes, ¿no? El que hace de puente entre Dios y los hombres, que eso quiere decir la palabra pontífice. Pues a Cristo como pontífice le corresponde pedir y al Padre le corresponde otorgar. Pues Cristo pide para que el Padre otorgue y además, como maestro que es, pide para enseñarnos a nosotros a dirigirnos al Padre cuando necesitamos cosas, para enseñarnos a rezar. Por eso Cristo pide al Padre. Pero al pedir concede. Entonces el Jueves Santo, cuando Cristo le dice a San Pedro, he rezado por ti para que tu fe no caiga, le está diciendo, eres infalible. Eres infalible, tu fe no va a caer. Ahí le da la infalibilidad. Pero padre, es que luego con los criados del sumo sacerdote negó a Cristo, pero su fe no cayó. No cayó. Porque vamos a ver, ¿qué es lo que le preguntan los criados? ¿Tú eres uno de ellos? No, 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 no. Sí, tú hablarte de lata, tú eres uno de ellos, no lo conozco. Vamos a ver, la relación personal entre Cristo y San Pedro era un objeto de fe que debía ser creída, una verdad de fe revelada por Dios, que tiene que ser creída con fe divina para la salvación. No, no, la relación personal de San Pedro con Cristo no es una verdad revelada. Ahora bien, por lo tanto no cayó su fe. Ahora bien, si a San Pedro le hubieran preguntado, ¿ese es el Cristo, el verdadero Hijo de Dios? Y San Pedro hubiera dicho, no, no lo es. Entonces ahí sí habría caído en la fe. Ahí sí habría caído en la fe. Pero no le preguntaron eso. Le preguntaron su relación personal, que eso no es una verdad revelada por Dios. Pues no cayó en la fe. Efectivamente, ahí se cumple que cometió un grandísimo pecado, pero sin embargo, aún así, no cayó en la fe. No se convirtió ni en hereje, ni en apóstata, ni en cismático. O sea, no cometió un pecado contra la fe. Porque sí, fue un pecado muy grave, pecado mortal. Mintió contra el octavo mandamiento, además con el agravante de escándalo. Pero eso no es una caída en la fe, eso no es una herejía. Él no negó la divinidad de Cristo, que eso sí es una verdad revelada. Él no negó la divinidad de Cristo. Él simplemente dijo no conocerlo por miedo. Pecó por miedo, pero pecó. Pero no negó, o sea, no, ni dudó ni negó la divinidad de Cristo. Dijo que no lo conocía y que él no pertenecía al grupo. Esto no es, por lo tanto, como digo, una verdad de fe. No cayó su fe. Bien. El magisterio, por lo tanto, tanto ordinario como extraordinario, en ambos el Papa es infalible y la Iglesia. Esto lo vemos además a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Quién es el que se ha inventado ahora que no, que solamente en el magisterio extraordinario el Papa es infalible y el magisterio extraordinario son estos documentos en concreto, bulas, encíclicas o lo que sea? Las constituciones apostólicas, cartas apostólicas, alocuciones o cualquier otra cosa, eso no es magisterio extraordinario. Ahí no ejerce su magisterio, o no es magisterio extraordinario, es solamente ordinario y ahí no se compromete la infalibilidad. ¿Pero quién ha dicho eso? Vamos a ver, la división de los documentos es una división meramente burocrática. Cuando Cristo nuestro Señor le dice a San Pedro, tu fe no va a caer, no existían ni las bulas, ni las encíclicas, ni las cartas apostólicas, ni las constituciones apostólicas, ni ningún documento de esos. Y Cristo no le dice a San Pedro, tu fe no va a caer cuando hables en el magisterio solemne, extraordinario. Así que cuando quieras enseñar una verdad, habla solemnemente. Cuando quieras enseñar errores, habla en magisterio ordinario. Habla de manera ordinaria. No, Cristo no actúa así. Cristo no es eso lo que le dice a San Pedro. Le dice, tu fe no va a caer, punto, ya está. O sea, la materia de la enseñanza es la fe. Ahí no vas a caer. ¿De qué modo enseñes? Me da igual. Cuando enseñas una cuestión de fe, no vas a caer. Es infalible en la fe. Magisterio ordinario o magisterio extraordinario. Y además es que, por ejemplo, las bulas, como tal, como documento papal, pues la primera bula la encontramos en el siglo VIII. O sea, ¿qué pasa? Antes del siglo VIII, si creemos que solamente en las bulas se puede contener una verdad infalible, solamente ahí se compromete la infalibilidad, solamente eso es magisterio solemne. Pues durante los 8 primeros siglos no hubo magisterio solemne. Durante los primeros 8 siglos no hubo ningún dogma. Durante los primeros 8 siglos no se enseñó ninguna verdad que deba ser querida con fe divina católica y que de manera ni siquiera ordinaria. Eso es ridículo y absurdo. Y vemos varios ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, la famosísima
carta dogmática del Papa San León Magno al patriarca de Constantinopla, Flaviano. La carta de San León Magno a Flaviano. Flaviano, también santo y mártir, San Flaviano, de Constantinopla. Bien, esta es una carta que el Papa escribe en el año 449, dirigida única y exclusivamente a una persona, el patriarca de Constantinopla. El patriarca le había preguntado una duda al Papa como maestro supremo y el Papa le responde al patriarca, solamente a él, solamente a él. ¿Qué es lo que le pregunta Flaviano? Pues a ver, en ese momento estaba en duda la doble naturaleza de Cristo. Acabamos de pasar los 3 primeros concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla y Éfeso. En Nicea decimos que Cristo es Dios. En Constantinopla, que el Espíritu Santo además también es Dios. En Éfeso, que Cristo, que Cristo es hombre y que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Entre Éfeso y Calcedonia, pues algunos empiezan a decir que, bien, sí, Cristo es Dios, Cristo asume la naturaleza humana, pero como que la posee o la elimina en la naturaleza divina. Y en Cristo solamente hay la absorbe y solamente hay una naturaleza, que es la naturaleza divina. No hay naturaleza humana, sino solo divina. Esta es la herejía de una naturaleza monofisis, una naturaleza monofisismo. El monofisismo empieza a extenderse por todo Oriente, llega a Constantinopla, pues, San Flaviano defendía las dos naturalezas, Cristo es Dios y es hombre, entonces le pregunta al Papa San León, ¿hay dos naturalezas o hay una en Cristo? Y entonces el Papa San León le responde a San Flaviano, en Cristo hay dos naturalezas, carta a un obispo nada más. Flaviano, una carta dirigida a una persona. La verdad que se enseña es una verdad de fe, es una verdad por lo tanto universal, pero está dirigida a una única persona. San Flaviano hace valer aquella carta, todo el mundo se revuelve, el emperador convoca el concilio de Éfeso II, no aceptado por la Iglesia, porque aquello fue una cueva de bandidos, tal y como enseña la Iglesia, le llama el conciliábulo, el latrocinio de Éfeso o conciliábulo de bandidos. ¿Por qué? Porque cuando llegan allí los delegados papales, la mayoría de los obispos, que eran monofisitas, impidieron a los delegados exponer la doctrina del Papa, no les dejaron hablar, tomaron el control de aquel concilio, amenazaron a los obispos que eran contrarios al monofisismo y que eran católicos, los amenazaron, entró el ejército y al final todos se callaron por miedo, y a Flaviano, que era el único que había levantado la voz de los popos y que defendía la fe católica, lo excomulgan y allí inmediatamente una turba en medio del aula conciliar, antes de que salga del aula conciliar, lo apalean con palos, patadas, puñetazos, y de aquella paliza que le dieron a San Flaviano murió mártir por la fe 2 o 3 días después. Año 449. En el 451, después de muerto el emperador y se elige otro emperador, se convoca el concilio de Calcedonia, convocado por el Papa y por el emperador del momento, por el Papa San León, y entonces al concilio de Calcedonia los legados llevan la carta que San León había escrito a Flaviano en 449. Y allí, al empezar el concilio, se empieza leyendo la carta del Papa León, del Papa San León, y cuando se termina de leer la carta del Papa, todos los obispos se ponen en pie y gritaron aquella frase de esta es la fe de Cristo, Pedro ha hablado por boca de León. Pedro ha hablado por boca de León. Y entonces se acata lo que ha dicho, lo que San León le había enseñado a San Flaviano 2 años antes. Bien, lógicamente ese concilio luego fue confirmado, convocado y luego confirmado por San León Magno. Es un concilio ecuménico y dogmático, el cuarto ecuménico de la Iglesia, concilio de Calcedonia, año 451. Ahora pregunto yo, ¿en qué momento la doctrina enseñada por San León Magno se convierte en infalible? En el momento en el que él redacta una carta dirigida a una única persona, que es el patriarca de Constantinopla. En el momento en el que esa carta, que no se había cambiado ni una coma, se lee delante de todos los obispos del concilio ecuménico y todos aclaman la carta como dogma de fe. O en el momento en el que el Papa San León, que era el mismo que había escrito la carta, 2 años después confirma el concilio, con la carta dentro también, claro, lógicamente, con todo lo que se había tratado en el concilio. Lógicamente, en el momento en el que San León escribe aquella carta, aunque vaya dirigida a una única persona. Porque si admitiésemos la segunda opción de que la carta se convierte en documento solemne, extraordinario, infalible y no sé cuántas tonterías más, cuando es aclamada y es aceptada por los obispos en el concilio ecuménico, entonces estaremos admitiendo que el concilio está por encima del Papa
y estaríamos incurriendo en herejía, estaríamos llevando la contraria a la Constitución dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, donde precisamente se define la infalibilidad papal y dice que el Papa es infalible, aún incluso prescindiendo del consentimiento y de la confirmación del resto de la Iglesia. El Papa es infalible per se, no necesita que ningún obispo ni ningún concilio ratifique lo que él dice, porque a Pedro le dijo Cristo, tu fe no va a caer, no a los demás, a Pedro. Entonces, si admitiésemos que fue con los obispos, estamos siendo herejes. Y si admitimos que es cuando el Papa confirma el concilio, pues estamos siendo imbéciles. Porque, vamos a ver, el mismo Papa que escribe la misma carta, que no se ha cambiado ni una sola coma. O sea, ¿qué pasa? La carta se convierte en infalible y magisterio solemne cuando es ya confirmada en el concilio. Esto es una tontería. Pero esto es lo que enseñan incluso algunos, ¿no? Que es absurdo. O sea, una carta dirigida a una persona es infalible también. El magisterio ordinario es infalible. El magisterio ordinario lo tengo que creer con fe divina y católica. Tiene a Dios por origen. Carta dogmática de San Flaviano, año 440, de San León Magno a Flaviano, año 449. Otro ejemplo también, por ejemplo, lo tenemos en la carta del Papa Inocencio II. Inocencio II gobernó la Iglesia del año 1130 a 1143, en el siglo XII. Inocencio II responde al obispo de Cremona en la carta Apostolicam Sedem a una pregunta que el obispo de Cremona le había hecho. El obispo se dirige al Papa como maestro supremo. ¿Y qué es lo que le pregunta el obispo de Cremona a Inocencio II? Pues resulta que un presbítero, un sacerdote, al morir, bueno, pues reconoce que no había sido bautizado. Pues claro, si no ha sido bautizado, para ser sacerdote hace falta ser varón bautizado. Bien, no era sacerdote, pero la pregunta del obispo de Cremona es, este hombre se ha salvado, no se ha salvado porque no estaba bautizado, ¿podemos rezar por él o no podemos rezar por él? ¿Podemos ofrecer misas por este sacerdote o no podemos ofrecer misas por este presbítero no bautizado? Entonces, su santidad Inocencio II responde de la siguiente manera. Esta carta la podemos encontrar en el Denzinger clásico, la numeración clásica, Denzinger 388, en la numeración moderna, Denzinger Hunermann 741, 741. Inocencio II responde de la siguiente manera a el obispo de Cremona. Respondemos así a tu pregunta. El presbítero que por tu carta me indicaste, concluyó su día último sin el agua del bautismo, puesto que perseveró en la fe de la Santa Madre Iglesia y en la confesión del nombre de Cristo, afirmamos sin ninguna duda. ¿A alguien le queda alguna duda de lo que está haciendo el Papa, de que está enseñando? ¿Una cuestión de fe? Afirmamos sin ninguna duda. No está usando el término definimos solemnemente, que ha sido revelado. No está usando un formalismo solemne, pero está ejerciendo su facultad de enseñar como pastor supremo, porque el obispo de Cremona le ha preguntado a él porque es el maestro supremo, y él como maestro supremo le responde en una carta privada a una única persona, al obispo de Cremona. Afirmamos sin duda ninguna, por la autoridad de los santos padres Agustín y Ambrosio, es decir, esto que digo además no me lo invento yo, esto lo enseñan ya San Agustín de Hipona y San Ambrosio de Milán, que fue el maestro de San Agustín de Hipona. Afirmamos que quedó libre del pecado original y alcanzó el gozo de la vida eterna, sin estar bautizado. ¿Por qué? Porque había perseverado en la fe de la Santa Madre Iglesia y en la confesión de Cristo. Lee, hermano, le dice el Papa, lee, hermano, el libro octavo de Agustín, de San Agustín de Hipona, de la ciudad de Dios, donde, entre otras cosas, se lee: invisiblemente se administra un bautismo al que no excluyó el desprecio de la religión, sino el término de la necesidad. Es decir, al que no excluye el desprecio, al que no desprecia la religión, al que admite que la fe es necesaria para salvarse y el bautismo es necesario para salvarse, lógicamente se administra un bautismo invisible. Como nos dice, invisiblemente se administra un bautismo, nos lo está diciendo San Agustín. Le sigue diciendo Inocencio II, revuelve también el libro de Ambrosio, de San Ambrosio de Milán, sobre la muerte de Valentiniano. Valentiniano era un catecúmeno. Antiguamente el catecumenado duraba varios meses o incluso varios años. San Martín de Tours
fue catecúmeno durante 5 años por lo menos. Entonces, Valentiniano era un catecúmeno que no había sido bautizado, no había recibido el agua del bautismo, que es lo que conocemos en teología como bautismo de río, de agua, o flumen en latín. Flumen es río. Bautismo fluminis, bautismo de agua. Valentiniano no había recibido el bautismo de agua, no se había bautizado, pero era catecúmeno. Y entonces San Ambrosio nos dice, en el libro que cita aquí, Inocencio II, yo perdí al que tenía que regenerar por el bautismo, yo perdí al que tenía que regenerar, pero él no perdió la gracia que pedía. Claro, porque aquel catecúmeno, aunque murió sin el agua del bautismo, bautismo fluminis, aunque murió sin el sacramento, se salvó por el bautismo de deseo, el bautismo de fuego. Fuego en latín se dice flamen, por lo tanto, bautismo flaminis, bautismo de fuego o de deseo. No se salvó por el agua del bautismo, pero se salvó por el deseo del bautismo, por el fuego que sentía de recibir el bautismo. Y esto nos lo dice San Ambrosio. Y entonces, Inocencio II dice que él revuelve también el libro de Ambrosio sobre la muerte de Valentiniano, que afirma lo mismo que San Agustín. Acalladas pues tus preguntas, atente a las sentencias de los doctos padres y manda ofrecer en tu iglesia continuas oraciones y sacrificios por el mentado presbítero, que murió sin ser bautizado. O sea, afirmamos sin ninguna duda y ofrece sacrificios por él. Pues hombre, si aquí el Papa no está enseñando, no está ejerciendo su acción de maestro, y esto es un magisterio ordinario, y aquí no se compromete a la infalibilidad, pues vamos. Pero es que el magisterio ordinario, que lo tengo que creer con fe divina, por lo tanto tengo que creer que existe el bautismo de deseo, el bautismo de fuego, el bautismo flaminis. Negar esto es una herejía, que es lo que hacen algunos tradicionalistas también. Esta herejía, sobre todo, más que en la Iglesia conciliar, se ve, por desgracia, en el mundo tradicionalista y en el mundo incluso sedevacante, como el grupo de los hermanos Daemon en Estados Unidos, que niegan el bautismo de deseo, que dicen que no existe el bautismo de deseo. Luego ustedes me están negando el magisterio ordinario de un papa. Y no de uno, sino de varios, y además las enseñanzas de los padres de la Iglesia, San Agustín y San Ambrosio. Pero es que, por si fuera poco, para que veamos que además la doctrina del bautismo de deseo no solamente está en el magisterio ordinario, sino que está también en el magisterio extraordinario, en el magisterio solemne, pues luego, 4 siglos después, en el año 1547, el 13 de enero, en la sesión sexta, el Concilio de Trento, en el decreto sobre la justificación, en el capítulo cuarto, nos habla también del bautismo de deseo. Esto lo podemos encontrar en las citas del Denzinger 796 para las citas del Denzinger clásico, 1524, 1524 en el Denzinger Hunerman en el moderno. Sesión sexta, capítulo 4. El paso al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios no puede darse, es decir, el paso de naturaleza caída de hijos de Adán a naturaleza redimida, justificada por Dios, no puede darse sin el lavatorio de la regeneración, sin el bautismo, o su deseo, claro, o su deseo, porque el deseo también salva, el deseo del bautismo salva, conforme está escrito, nos sigue diciendo el Concilio de Trento, si uno no hubiera renacido del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. El bautismo de deseo, por lo tanto, es una doctrina enseñada siempre por la Iglesia, que se empezó enseñando primero en el magisterio ordinario y que luego se enseña también en el extraordinario. Pero el hecho de que haya sido incluido en el magisterio extraordinario o solemne no convierte a esta verdad en infalible. Ni al Papa que la enseña o confirma el concilio. El Papa ya comprometió su infalibilidad, Inocencio II, cuando la enseñó en la carta al obispo de Cremona. Y vemos también, precisamente, en el sílabo de su santidad Pío IX en el siglo XIX, sí, a finales del siglo XIX, cuando escribe todos el abecedario, por así decirlo, ¿no? El sílabus en latín, ¿no? El sílabo sobre los errores que había en el momento, ¿no? Su santidad Pío IX denuncia todos los errores y los condena. Esto está condenado, esto. Lo que hace es una enumeración de errores. Y nos dice, luego, entre paréntesis, en qué documentos del magisterio ordinario normalmente estaba condenado ese error. Es decir, cuando el Papa nos enseña
condena errores de fe, condena herejías, está enseñando la verdad, está enseñando la fe, está enseñando la doctrina. Por lo tanto, ahí se compromete la infalibilidad. Y en el sílabo, precisamente, él condena errores como el naturalismo, el indiferentismo, el racionalismo, que son errores que atacan directamente a la fe. Entonces, él condena esos errores y dice, es que esto no es que lo condene ahora, es que ya lo condené aquí. Y entonces nos cita alocuciones, encíclicas, cartas a obispos, a una persona en concreta, cartas apostólicas, letras, o sea, cartas, encíclicas, nos cita todo tipo de documentos. O sea, el Papa enseña de manera infalible también en el magisterio ordinario, enseña, o sea, cuando hablamos de ex cátedra, es desde la cátedra. El Papa enseña desde la cátedra. ¿Por qué decimos que habla ex cátedra? Porque los maestros normalmente se sentaban, antiguamente sobre todo, se sentaban para enseñar. Entonces, se sentaban en una silla, en una cátedra, y desde la cátedra enseñaban. Entonces, el maestro no enseñaba de pie, enseñaba sentado, que era signo de autoridad, ¿no? Entonces, enseñaba desde la cátedra. Entonces, cuando decimos que el Papa habla es cátedra, lo único que estamos diciendo es que está enseñando desde su autoridad, desde su facultad de enseñar. Cuando hablamos, por lo tanto, que el Papa habla ex cátedra, habla desde la cátedra. ¿Dónde tiene el Papa su cátedra? En la Iglesia Católica, porque él es infalible enseñando la verdad. Entonces, él enseña desde la cátedra, es decir, está haciendo uso de su facultad de enseñar, indistintamente de si la facultad de enseñar la realiza de manera ordinaria o de manera extraordinaria. El modo en que se enseña no afecta a la verdad enseñada. De la misma manera que no afecta a nada el teorema de Pitágoras, que se enseñe a un alumno, a una clase de 50 alumnos o en una clase magistral extraordinaria delante de 80.000 alumnos. No afecta en nada. Hablar desde la cátedra, ex cátedra, es simplemente ejercer la autoridad de pastor y maestro supremo a la hora de enseñar las cuestiones de fe y de moral. Esto es lo que hemos visto a lo largo de todos los siglos de la historia de la Iglesia. Cartas dirigidas a una persona que son dogmáticas, como la de Flaviano, cartas dirigidas a una persona que enseñan verdades y que son contenidas luego en el magisterio y que los papas se basan en lo que ya han dicho otros papas anteriores, en su magisterio ordinario, o el mismo papa se basa en su propio magisterio ordinario, como hace Pío IX. Claro, Pío IX al final fue el pontificado más largo de la historia de la Iglesia después del de San Pedro. Entonces, claro, él, lógicamente, los errores contemporáneos de su tiempo, esos errores que surgen en el siglo XIX, que él los había condenado, luego llega en el sílabo y dice, vale, pues este error está condenado aquí, este está condenado aquí, este está condenado aquí. Y nos enseña de manera infalible las verdades que tenemos que creer al negar los errores o condenar los errores que no debemos creer, ¿no? Y que tenemos que creer con fe divina los dos magisterios, ordinario y extraordinario, mismo nivel de fe que la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Pues por favor, espero que todos estos tradicionalistas y todos estos, algunos incluso sedevacantes, que dicen que el magisterio ordinario puede contener errores, o los conservadores dentro de la Iglesia conciliar, que es, claro, esta es una postura muy cómoda para quedarse en la Iglesia conciliar y no reconocer que los supuestos papas no son papas porque son herejes. Claro, es que al final lo que estamos haciendo es rizar el rizo demasiado. O sea, primero empezamos diciendo que el Papa solamente es infalible cuando habla en el magisterio extraordinario. Y ahora ya, como hacen algunos dentro de la Iglesia conciliar, algunos conservadores y tradicionalistas, incluso hasta niegan el magisterio ordinario, como hacen por ejemplo, con Bergoglio o con otros, ¿no? Pero claro, el magisterio de Bergoglio ha sido quizás, de Francisco, ha sido quizás el magisterio más incómodo para los conservadores y tradicionalistas de la Iglesia conciliar, porque se dicen auténticas barbaridades. No es que en los anteriores no se dijera, también se decía, claro que se decía, se han dicho barbaridades desde Juan XXIII, pero claro, Bergoglio ahora nos dice que en dignitas infinita, que el ser humano tiene una dignidad infinita que es asequible a la razón, es decir, tiene una dignidad infinita natural propia de la naturaleza humana, porque lo que es asequible a la razón está en la naturaleza. Si no fuera asequible a la razón, nos lo tiene que revelar Dios y por lo tanto es revelado. O sea, es sobrenatural. Pero lo que es asequible a la razón está en la naturaleza. Pues Francisco nos dice en Dignitas Infinita que el hombre tiene una naturaleza, una dignidad infinita, natural,
Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad porque el único que es infinito es Dios y el único que puede poseer algo infinito es Dios. Por lo tanto, de manera natural. Solamente Dios puede tener cualidades infinitas. La dignidad del hombre no es infinita de manera natural. Es infinita de manera sobrenatural, en tanto en cuanto ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Y es que la mercancía, cualquier mercancía, vale lo que el comprador esté dispuesto a pagar por ella. Entonces, Cristo, ¿cuánto pagó por nosotros? ¿Qué precio fue el que pagó? No con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Fue un precio infinito. Entonces, el hombre, la dignidad del hombre es una dignidad infinita en tanto en cuanto ha sido redimido por Dios. Es una dignidad infinita sobrenatural que viene de la redención, del valor infinito de la redención de Cristo. Pero no es natural al hombre, no es asequible a la razón. Pues, Dignitas Infinitas es un documento totalmente herético. Y no herético ya, sino apóstata incluso, porque me está poniendo al hombre al nivel de Dios. Le está concediendo una dignidad infinita natural. Pues, si tiene una dignidad infinita natural, Dios no tiene por qué perdonar al hombre, porque como el hombre tiene dignidad, no tiene por qué ser perdonado. O sea, esto es las consecuencias que salen de Dignitas Infinita son verdaderamente horribles. Bueno, Dignitas Infinita, Amoris Laetitia, Fiducia Súplicas, claro, todos esos documentos tan incómodos para los conservadores y tradicionalistas de la Iglesia Conciliar, no son magisterio. Oiga usted, pero ¿cómo que no son magisterio? O sea, vamos a ver, magisterio es aquello que está relacionado con la acción del maestro. Si ustedes me admiten a Francisco como papa y él está enseñando en documentos rubricados por él, con su propia firma, y está enseñando cuestiones de fe, eso es magisterio. Eso es magisterio. Es que como contiene herejías no es magisterio. ¿Cómo que no? O sea, es que si contiene herejía, entonces lo que no puede ser es papa. Pero es magisterio porque él está enseñando. Él está enseñando. No es que está enseñando cosas que no son de fe. Ya, pues entonces no será papa. Entonces no será papa. Pero si él está actuando con la forma de enseñar, no es que el que escribió eso fue el trucho o el tucho, me da igual, como le llamen. No, me da igual. ¿Quién ha puesto la firma? ¿Quién ha leído y ha aprobado ese documento? Eso es un acto magisterial de esa persona, no del que lo ha escrito. Pues ahí se compromete la persona. O sea, no me vengan ahora a hacerlo blanco-negro y a decirme también que todos estos documentos, que si son de dicasterios, que si son de yo no sé quién, de teólogos que lo han escrito, y por lo tanto no es ni siquiera magisterio. O sea, que ya nos hemos vuelto locos. O sea, ya es negar las evidencias, es negar la realidad, es negar lo palpable. O sea, que el magisterio ya no es magisterio. Bueno, entonces, ¿ahora de qué depende que sea magisterio? ¿De la voluntad de usted? ¿De que usted considere que es o no es magisterio? O sea, usted entonces está por encima de su supuesto papa. Es usted la instancia suprema, la que tiene que decir qué es y qué no es magisterio. Magisterio es lo que está relacionado con la acción del maestro, con la enseñanza. Ya está. ¿Qué es herético? Pues sean consecuentes y reconozcan que no es papa. Que o no lo ha sido nunca o ha dejado de serlo al enseñar herejías. Pero no me digan que es que no es magisterio, ¿sabes? Que esto ya es el acabose, es negarlo todo por negarlo para justificar lo injustificable. No, no, no. O sea, como hemos visto en vídeos anteriores, el papa que enseña un error, o cualquier clérigo que enseña un error, cae de su cargo sin necesidad de intervención por parte de la Iglesia, como nos dice Pablo IV en Cunes Apostolatus Officio, pierden sus jerarquías sin necesidad de instrucción de hecho de derecho. Como nos dice el canon 188, número cuarto del Código de Derecho Canónico de 1917, vacan ipso facto de sus jurisdicciones, o sea, de sus oficios, el clérigo, sea cual sea el oficio, vaca ipso facto, en virtud de renuncia tácita, es decir, renuncia al oficio por los hechos implícitos, en virtud de renuncia tácita, cualquiera que sea el cargo eclesiástico, y en virtud de renuncia tácita admitida por el derecho, si públicamente defecciona en la fe católica. A fide católica publice defecerit. Renuncia tácita admitida por derecho. No hace falta que ninguna instancia en la Iglesia me deponga. No hace falta que ninguna instancia en la Iglesia prive de su cargo,
que eso son las penas. Las penas es la privación de un privilegio, ¿no? No hace falta que la Iglesia me castigue con penas a los herejes, sino que los herejes salen, renuncian, por lo tanto, y esa renuncia es admitida por el derecho canónico, porque aquel que tiene un cargo en la Iglesia católica tiene el cargo para enseñar la verdad, porque cualquier oficio dentro de la Iglesia católica lo es para la salvación de las almas, y no se puede salvar a las almas enseñando el error. O sea, el que gobierna y tiene jurisdicción, gobierna para la salvación y para ello tiene que enseñar la verdad para la salvación. Si enseña el error para la condenación, enseñando el error, deja de gobernar, renuncia a enseñar la verdad en los hechos implícitos. O sea, hay una renuncia en sus hechos implícitos que son contrarios a la esencia misma del oficio. Esto es lo que nos enseña Pablo IV, lo que nos enseña el Concilio, el Derecho Canónico de 1917, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Porque San Juan, en su epístola, nos dice que a los herejes ni los saludéis. Y luego nos dice San Judas, en su epístola también, que de los herejes tenéis que execrar hasta sus vestiduras. Pues, ¿cómo voy a obedecer a quien por mandato divino y apostólico tengo que ignorar, ni saludar y execrar? O sea, no puede ser que yo obedezca a alguien que tenga una relación superior súbdito, que eso es la jurisdicción. La jurisdicción es una relación al final entre un superior y un súbdito. Yo no puedo tener relación de superior súbdito con alguien a quien por mandato tengo que ignorar. Es incompatible ignorar con obedecer. No se puede dar. Son nociones contradictorias. Pues claro, la Sagrada Escritura nos enseña que no podemos obedecer a los herejes porque hay que ignorarlos, por lo tanto el hereje sale de la Iglesia, de entre nosotros han salido, como nos dice San Juan, de entre nosotros han salido, ellos salen por su propio pie, nadie los echa, ellos salen y en saliendo dejan de gobernar, porque tengo que ignorarlos y tengo que execrarlos. Y luego Pablo IV nos dice que sin necesidad de instrucción de hecho, derecho, y el Código de 1917 nos dice que vacam ipso facto, en virtud de renuncia tácita admitida por derecho, la Iglesia no tiene que intervenir, ellos renuncian a su cargo, a su oficio. Esto es lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia. Pues, si ustedes me reconocen que Francisco está enseñando herejías en el magisterio ordinario, oigan ustedes, nos enseña la Iglesia que el magisterio ordinario tiene que ser creído con fe divina. Con fe divina. Por lo tanto, tiene a Dios por origen. Si está enseñando herejías, esto no puede venir de Dios. Esa persona no es de Dios, por lo tanto, no es el representante de Cristo en la tierra, no es vicario, o no lo fue nunca o ha dejado de serlo. Lógicamente no lo fue nunca, porque ya dejaron de serlo con Juan 23. Y los demás, pues lógicamente no lo son porque han enseñado todos herejías, porque hemos estado hablando ahora de algunas cosas de herejías de Francisco, pero volvemos a lo mismo. O sea, Juan Pablo II, siendo arzobispo de Cracovia, como dijimos en otra ocasión, enseñó que no había que predicar a los no creyentes, llevándole a la contraria a Cristo y a la naturaleza de la Iglesia, que es enseñar para la salvación. Y luego, supuestamente, siendo supuesto papa, nos enseña que los musulmanes, el Dios de los musulmanes es el mismo que el Dios de la Iglesia Católica. O sea, que un Dios unipersonal es lo mismo que un Dios trino. O sea, esto es una herejía. Y Juan 23 nos enseña también que, siendo delegado apostólico en Turquía, nos enseña también que debemos reconstruir de forma plena la universidad de la Iglesia. Por lo tanto, estos herejes no pudieron gobernar y perdieron sus jurisdicciones en el caso de que las hubieran tenido, que esto es lo que se nos ha enseñado siempre. Negar ahora que el magisterio ordinario tampoco sea magisterio, esto ya es simplemente y llanamente demencial, es negar por negar la realidad. Vamos a dejar el magisterio aquí. En el siguiente capítulo vamos a hablar ahora de la infalibilidad. ¿Por qué el Papa, o cuándo y cómo y dónde el Papa es infalible? Porque efectivamente es infalible tanto en el ordinario como en el extraordinario. Por una vez que hayamos hablado de esto y hemos hecho estas distinciones y aclaraciones sobre ambos magisterios, en el siguiente capítulo veremos cuándo y cómo y de qué manera se compromete la infalibilidad papal.